Hola, buenos días. ¿Cómo están? Perdón, empezaré unos minutitos tarde, pero estaba comiendo algo de desayuno. Sorry. Lo que alcancé en 5 minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron además de dormidos? ¿O tienen insomnio también como yo? Y además que está lloviendo por ahí al lado de sus casas. Está lloviendo delicioso por acá. Me dan ganas de estar como arrunchadito. Nicolás ya durmió en cálculo. Ah, bueno, perfecto. Pero es que yo sí no pude dormir ahorita porque tuve clase de general. Y que me duerma yo, pues, como grave, ¿no? Entonces vamos a arrancar los metales de transición. Vamos a hablar primero de unas características y luego hablamos ya en serio de los compuestos de coordinación. Vamos a empezar a hablar de ellos apenas. Nos va a tomar varias clasecitas. Voy a compartirles por acá pantalla. Entonces, digamos que en esta parte de la clase no los voy a aburrir tanto. Hoy, por favor, me avisan cuando sean, si hablo mucha carreta, cuando sean las 10:40 más o menos, 10:30, 10:40, como para ir filtrando la información, que a veces me emociono y hablo mucha carreta. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los metales de transición y especialmente pues de los compuestos de coordinación. Y al final pues hablaremos un poco de los elementos del grupo 12, hablaremos de los compuestos organometálicos y ya nos quedarían solamente lantanoides, actinoides y radioactivos que pues obviamente estarían relacionados los dos temas, los dos últimos temas, ¿vale? Entonces, antes de que arranquemos con la clase, acá no lo puedo reproducir, pero yo les voy a dejar esta presentación ahí montadita en el aula, les voy a dejar ese videito para que por favor este fin de semana cuando tengan algún tiempito, ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Es de un grupo de investigación francés. El hombre ahí se llama Gilles Gasser y habla sobre la importancia que tienen los compuestos metálicos en medicina. ¿Listo? Dura alrededor de unos 8 o 9 minuticos, entonces para que le paren bolas ahí los que lo quieran ver, claro está. ¿Listo? Para que vean realmente la importancia que pueden tener estos compuestos. Obviamente es una opinión personal que él tiene, pero pues, que yo comparto, ¿vale? Entonces, obviamente nuestra química inorgánica se basa grandemente en diferentes compuestos en donde participan la mayoría de elementos de la tabla periódica, ¿cierto? Esta slide, esta imagen me gusta mucho. Los que son fan de los Avengers, me incluyo ahí. Las gemas del infinito. Vean, podríamos relacionar el color de cada una de esas gemas del infinito con un compuesto inorgánico. Entonces tenemos por acá el sulfato de cúprico, el sulfato de cobre 2, tenemos el sulfato de níquel 2, tenemos el dicromato de potasio, tenemos esta sal doble que es de sulfato de cromo 3 y potasio, y tenemos estos dos que están por aquí, que ya hacen parte, inclusive este de acá, de los compuestos de coordinación. ¿Listo? Entonces, en este caso, este compuesto que está por acá se llama el hexacianoferrato. Ese sería más 3. Hexacianoferrato 3 de potasio. Y este sería el hexacianoferrato 2 de potasio. Fíjense que tenemos dos compuestos muy parecidos en su fórmula química. Lo único que cambia es el número de oxidación del hierro en esos compuestos, pero que fíjense que las características o propiedades que tienen a escala macro, por ejemplo el color, son totalmente diferentes. Entonces, hablando un poco de los elementos de transición, digamos que en esta diapositiva no los puedo eliminar, pero digamos que en la parte de los compuestos de coordinación también aplican y es que todo el bloque de la tabla periódica, a excepción de los elementos del grupo 12, que son estos que están por aquí, se consideran, y a veces del grupo número 3, que es este que está por acá,
se consideran metales de transición. ¿Qué es un metal de transición? Que puede formar por lo menos un ion, en donde el orbital D está incompleto. ¿Por qué no se consideran los del grupo 2? En algún momento se los comenté, porque ellos tienen números de oxidación de +2 y en el caso del mercurio también puede ser +1, pero tienen el orbital D completamente lleno. Por eso no se consideran como tal un metal de transición, aunque en muchos libros y en mucha literatura se incluyen entre ellos. Y los del grupo 3 tampoco se incluyen en el sentido de que el único número de oxidación, si la memoria no me falla, que tienen estos es +3. Y cuando tienen +3, el orbital D está completamente vacío. O sea, ellos serían un D0 cuando tienen número de oxidación +3. O sea que en parte tampoco se incluyen mucho en los metales de transición. Inclusive la química se parece mucho más a lo de los lantanoides. Por eso en la IUPAC todavía hay una discusión grande si el grupo 3 se debe o no incluir con los lantanoides, porque la química es muy parecida. Entonces digamos que todavía no hay una decisión definitiva. Si quieren pueden entrar en Google a la página de la IUPAC y pueden ver eh, la relación que tienen con los lantanoides. No, no quiere decir eso. No se clasifican es porque el orbital D no está lleno. O está lleno o está vacío. Para que sea un metal de transición tiene que estar el D incompleto. Eso no significa que no sean buenos conductores del calor y la electricidad. Siguen siendo metales, así como lo es el sodio, así como lo es el magnesio, así como lo es el aluminio. Solamente que no entran en la clasificación de metales de transición, que es diferente. ¿Vale? Características así generales, que los metales de transición tienden a tener múltiples estados de oxidación, ¿cierto? Inclusive fíjese que aquí el manganeso, según este slide que está por acá, puedes tener hasta 10 posibles estados de oxidación, incluyendo números de oxidación negativos, ¿sí? Entonces recuerden que en el caso del sodio nosotros también hablamos la posibilidad de que el sodio sea -1. Entonces fíjense que a veces lo que nosotros tenemos guardadito no siempre aplica. En la mayoría de casos, un 99% puede que sí. Tenemos la concepción que los metales siempre son positivos, pero en algunos casos, muy raros, eso sí, porque no es el común, puede que también tengan números de oxidación negativos. Es para que lo tengan en cuenta en la química. Así como les decía, los halógenos, uno generalmente habla 1, 3, 5 y 7, pues el cloro también puede ser 4. ¿Sí? Obviamente que los ejemplos son muchos menos, pero también está la posibilidad. Entonces, no solamente limitar a esa concepción que teníamos antes de que siempre los metales tienen que ser positivos. En casos extremos pueden ser negativos. Que solamente hay 3 materiales que son totalmente magnéticos o paramagnéticos, ¿cierto? En este caso, realmente estos serían ferromagnéticos. El hierro, el cobalto y el níquel son materiales ferromagnéticos. ¿Qué significa? Que los electrones en estados siempre van a estar orientados en el mismo sentido y que pueden generar un campo magnético, ¿cierto? Esos son los materiales ferromagnéticos, o sea que se pueden comportar como imanes. El tungsteno es el elemento que tiene el punto de fusión más alto de todos los metales. El mercurio o las características de estos metales es que todos son sólidos excepto el mercurio a temperatura ambiente. Está relacionado con los enlaces metálicos que son supremamente débiles. Cuando hablemos del grupo 12 hablaremos un poquito más de eso. Que pueden formar algo que se llaman compuestos de coordinación, aunque, aunque los compuestos de coordinación y la organometálica no están limitadas solamente a los elementos de transición. En un primer escenario se creía que sí, por la posibilidad de formar varios enlaces y esos electrones en los orbitales daban esa posibilidad, pero vemos que elementos de los bloques S y P también pueden formar compuestos organometálicos. El ejemplo, para que lo tengan en cuenta, es ese griñar que yo les hablaba de los metales alcalino-térreos, en donde se forman compuestos organometálicos que podrían ser, digamos que una subclasificación de estos compuestos de coordinación con un elemento que no es un elemento de transición. Pero sí algo característico que tienen es que generalmente los compuestos que forman los metales de transición son compuestos que son coloreados.
Y a partir de la teoría de campo cristalino que veremos después, nosotros podemos predecir de alguna manera el color que pueden tener estos compuestos. Eso dependerá de la configuración electrónica que tenga el metal en ese compuesto. ¿Listo? Por eso es que tenemos colores bastante variados, ¿vale? Como propiedades generales, que nosotros ya hablamos un poco de eso cuando hablamos del enlace metálico, es que son sólidos con puntos de fusión altos, excepto el mercurio, que son dúctiles y maleables. Recuerden, ductilidad, hilos, maleabilidad, hojas. Poseen brillo plateado, son de color gris, en su mayoría. Los únicos que no son grises o plateados son el cobre, que es como rojizo, y pues el oro, que es dorado, ¿cierto? Son buenos conductores del calor y la electricidad y forman aleaciones fácilmente. Eso con respecto a las propiedades físicas que tienen los elementos que hacen parte de este bloque. Relacionado con las propiedades químicas, podemos decir, por ejemplo, que presentan varios estados de oxidación, ya se los dije hace un rato, pero esas estructuras sólidas que tienen estos metales pueden sufrir polimorfismo. Entonces dependerá de qué, de las condiciones en las que se forman, en las condiciones en las que yo tenga ese material. Por ejemplo, en esta imagen muestra un poco que relacionado con la temperatura, uno puede tener diferentes estructuras cristalinas para el mismo hierro. Entonces estaríamos hablando de diferentes alótropos. Porque recuerden que la alotropía está relacionada directamente con esas diferencias estructurales que redundan en diferencias en las propiedades químicas y físicas que tiene el material. Entonces el hierro, bajo ciertas condiciones de temperatura alta, puede ser una cúbica centrada en el cuerpo, puede ser un cúbico centrado en las caras y a temperatura ambiente también es un cúbico centrado en el cuerpo. Puede haber esas transiciones en la estructura cristalina en el material, o sea, polimorfismo. Son menos electropositivos que los metales del bloque S. ¿Qué significa? Que son más electronegativos, ¿sí? Y recuerden que eso también redunda, por ejemplo, en los conceptos ácido-base de Pearson, en la polarización de los enlaces, en la covalencia de los enlaces, que todo depende también en parte a esa diferencia de electronegatividad que nosotros podemos tener. Por eso aquí los que son más electropositivos pues tendrán una mayor tendencia a formar enlaces iónicos. Ya por acá pues la covalencia de esos enlaces empieza a aumentar. Y como les decía en la otra diapositiva, pues las propiedades químicas que suelen formar compuestos de coordinación y compuestos organometálicos. La diferencia esencial, bueno, la primera, porque hay muchas más, pero digamos que la manera de identificar si es un compuesto de coordinación o si es un compuesto organometálico, es que este metal tiene que estar rodeado de varios átomos y cuando está rodeado de varios átomos diferentes o se enlaza directamente a átomos diferentes al carbono, decimos que es un compuesto de coordinación. Cuando el metal está unido directamente a un carbono, hablamos de un compuesto que es organometálico. Pero de alguna manera, pues estos estarían incluidos aquí en los compuestos de coordinación. Siguen siendo compuestos de coordinación, solamente que cuando está el metal unido directamente al carbono, hablamos de compuestos organometálicos. Estoy pasando un poco rápido a esto porque ya son cosas que hemos visto, no me quiero detener mucho en ello. Pues también hemos visto que, como les dije en la otra diapositiva, que tienen números de oxidación, múltiples números de oxidación. Inclusive hablábamos en el diagrama de Latimer de que el hierro podría tener número de oxidación más 6 también, solamente que no es un número de oxidación muy común y muy estable en soluciones acuosas. Por eso generalmente hablamos del hierro más 2 y más 3. Pero también aquí, como características generales de estos metales, podemos decir, primero, que pueden reaccionar con ácidos minerales, o sea, HCl, HBr, ácido nítrico, ácido sulfúrico, para producir hidrógeno. Y esto depende de qué, pues dependerá del potencial de reducción. Mientras mayor sea el potencial, ¿cierto? De reducción de un elemento, ¿qué pasará cuando mayor es el potencial de reducción? Pues más fácil se puede oxidar. Entonces, aquellos elementos que tengan un potencial de reducción mayor, pues podrán reducir, ¿cierto? Al hidrógeno. Sí, no son comunes porque no son muy estables, pero no quiere decir que no se puedan formar. O sea, como en el caso del sodio.
O sea, que no sea muy común no quiere decir que no se pueda. ¿Sí? A eso es la conclusión que quiero que lleguen. Que no sea común no significa que no se pueda. ¿Listo? Pueden reaccionar con el ácido clorhídrico formando acuocomplejos. Entonces recuerden aquí que cuando el agua actúa como un ligante, entonces ahí hablábamos de la entalpía de hidratación, ¿cierto? Que siempre los iones nunca van a estar desnuditos, sino que van a estar en solución acuosa, rodeados de moléculas de agua, pero generalmente estos complejos con agua son lábiles. ¿Qué significa que yo tenga un compuesto que es lábil, que yo puedo reemplazar fácilmente un ligante, ya ahí veremos qué es un ligante, por otro ligante? Entonces, por ejemplo, en el caso del cobalto, dependiendo la concentración que nosotros tengamos de iones cloruros en el medio, puede existir como este ion aquí, complejo que está por acá, o puede existir como este ion que está complejo por acá. Este, digamos que es el experimento que yo les puse para la última semana en el simulador, en el otro simulador que es un poco más bonito de ver, los complejos que forma el cobalto y el cálculo de las constantes de equilibrio relacionadas, y si son endo o son exotérmicas. Con ácidos oxidantes, por ejemplo el ácido nítrico, suelen pasivarse. Recuerden que este término pasivarse ya lo hemos tocado en otros temas, y es la formación de un óxido sobre la superficie que lo protege. Entonces, por ejemplo, en el acero inoxidable, ¿cierto? Nosotros tenemos acero que en esencia es hierro, hierro aliado con otros elementos. El acero normal es con carbono, pero podemos tener también aleaciones con cromo. Digamos que el cromo lo que facilita es que, o lo que permite es que no haya una oxidación del material. ¿Por qué? Porque en la superficie se va a formar óxido de cromo que actúa como una barrera protectora para que el resto del material pues no se oxide. Esa es la ventaja, esa es la pasivación, formar un óxido protector. Así como preguntaba Carol en algún momento, lo de las latas de aluminio pasa exactamente lo mismo. Hay pasivación del material y por eso no hay corrosión, no hay oxidación. ¿Vale? Son muy reactivos en un exceso de oxígeno, especialmente si están finamente divididos, o sea que son materiales pirofóricos. Entonces, en el caso anterior yo les había puesto el zinc y en la pregunta de Sócrates también puse el hierro, entonces los que pusieron el hierro obviamente se los tengo que valer. Ahí se me escapó el hierrito. El hierrito también puede reaccionar con el oxígeno y es un material pirofórico. Este es un ejemplo, vean, puede hacer ignición a temperatura ambiente en presencia de una gran cantidad de oxígeno. Los metales de transición en general también pueden reaccionar con los halógenos. Los halógenos son elementos supremamente reactivos. ¿Listo? ¿Qué significa que sean supremamente reactivos? Así como los metales alcalinos, ellos tienden a reducirse con facilidad. Entonces pueden reaccionar con los metales para formar los haluros respectivos. ¿Qué es lo del lábil, Valentina? Lábil es un complejo, es que lo quiero decir más adelante, pero es un complejo que puede intercambiar sus ligantes de manera fácil. Pero entonces ahorita les digo que es un ligante y dependiendo de las constantes de formación de los complejos, podemos saberlo. Los metales también tienen gran capacidad para combinarse con otros no metales, dando lugar a compuestos que tienen propiedades metálicas. Entonces, por ejemplo, los carburos, que son compuestos muy comunes. Los carburos, por ejemplo, el de tungsteno, que es supremamente famoso, inclusive es un compuesto muy utilizado en metalurgia y es un compuesto de gran importancia. En Estados Unidos hay algunos compuestos que se les llaman de interés económico y nacional. Uno de ellos, por ejemplo, es el petróleo. ¿Qué significa cuando tenemos compuestos que son de interés? Que siempre vamos a tener reservas por lo menos para los próximos 6 meses. Es decir, que Estados Unidos, pues obviamente tiene reservas de petróleo para dentro de 6 meses, porque el petróleo pues es la base de todo, pero compuestos como el carburo de tungsteno tan utilizado en la industria, en la metalurgia, también es un compuesto de interés, entonces ellos también tienen reservas de 6 meses. En caso de que surja algún problema en el abastecimiento de ese compuesto, digamos que hay un tiempo en esta como para tenerlo en reserva para aplicaciones futuras. Entonces el carburo de tungsteno, vean que parece como si fuera un metal, ¿sí? Pero realmente es un compuesto entre el carbono y el tungsteno.
que tiene esa apariencia metálica, frecuentemente pueden formar compuestos no estequiométricos. ¿Qué significa no estequiométricos? Que podemos tener, por ejemplo, esto de aquí, en donde la relación directa no es 1 a 1. Entonces, fíjense que aquí suena como, o se ve como raro, que uno diga que uno tiene una fórmula química hierro 0,945 oxígeno 1. O sea, ¿qué significa? Que este óxido de acá tiene una deficiencia de hierro. Y eso ocurre porque precisamente en la estructura cristalina, pues vamos a tener iones de hierro, iones de óxido, ¿cierto? Y en algunos puntos de esa estructura pueden haber vacancias, o sea que ya no haya hierro. O sea, va a quedar un hueco en la estructura cristalina. Eso se llama un compuesto no estequiométrico. Entonces, en general, los compuestos de metales de transición tienen una tendencia a formar compuestos que no son estequiométricos en estado sólido. Entonces, depende de las vacancias que se puedan generar. Y también algunos de esos metales se les llama metales nobles que tienen un carácter noble. Por ejemplo, estos que están por aquí, radio, rutenio, paladio, osmo, iridio, platino, el oro, ¿cierto? ¿Por qué decimos que son nobles? Porque son bastante resistentes a la corrosión. No se oxidan con facilidad, no reaccionan tampoco muy fácilmente con ácidos o con bases, o sea que son bastante inertes. Por eso es que estos se utilizan en joyería y digamos que estos metales son buenos para los procesos de oxidación, reducción como catalizadores. O sea que ellos pueden catalizar ese tipo de reacciones químicas. Entonces también tenemos metales con carácter noble. Esas son como propiedades generales, ¿no? No me voy a detener mucho aquí porque esto lo pueden encontrar en cualquier lado para que lo tengan en cuenta. Me interesa más es la química detrás de los compuestos de coordinación. Obviamente también con todos los elementos de los otros grupos, nosotros hemos hablado de la configuración electrónica y hemos dicho que pues los elementos que están en un mismo grupo pues tienen una configuración electrónica similar. En los metales de transición, digamos que también hay una tendencia a conservar, digamos que una configuración electrónica similar en elementos del mismo grupo, pero hay algunas excepciones. ¿Cuáles excepciones podemos tener? Por ejemplo, los elementos del periodo del grupo aquí, en donde la configuración electrónica esperada debería ser D4S2, como estos que están por aquí. Algunas excepciones de esos elementos radican en que es más estable tener un orbital D lleno o tener un orbital D medio lleno. Entonces recuerden que en el orbital D caben hasta 10 electrones. Entonces digamos que algunos metales tienen la tendencia a, en vez de quedar D9S2, prefieren quedar D10S1. Eso pasa mucho con los elementos que están en este grupo de acá. Fíjense que si uno sigue la tendencia en la configuración electrónica, nosotros pasamos por acá por el bloque S y lo llenamos completamente y decimos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Cuando tenemos configuración D9, S2, ese electrón que pertenece al orbital S pasa al orbital D. ¿Para qué? Para que ese orbital D quede completamente lleno, se lo confiere mayor estabilidad y por eso estos elementos que están aquí tienden a adquirir esa configuración con capa llena o capa cerrada, se llama eso, cuando el D está completamente lleno. Y en el caso del cromo, que son los que son D4, pues también esa configuración D5 le confiere también bastante estabilidad. Por eso algunos elementos también prefieren tener ese orbital de medio lleno. Obviamente hay otras excepciones por ahí, un poco más exóticas, como la del paladio, que tiene una configuración de D10S0. ¿Cómo se puede determinar eso? Por el comportamiento químico y por cálculos, simplemente. Pero fíjense que no son muchas las excepciones que tenemos en la tabla periódica. En los elementos representativos no tenemos ninguna excepción. Las excepciones las tenemos aquí en los metales de transición y en los lantanoides y actinoides. Solamente algunos, no todos. Pero digamos que la tendencia es a mantener ese o seguir ese principio de Aufbau, que es el principio que me permite pues, llenar los orbitales de acuerdo a su energía. Digamos que la excepción más
clara es la que yo les digo, cuando tienen configuración medio llena o cuando tienen configuración llena del orbital D. Digamos que por eso tienen una tendencia a adquirir esa configuración electrónica. Ahora, con los diagramas de Frost y algo que nosotros ya hemos discutido en clases anteriores. Por ejemplo, les dije que el flúor y el oxígeno tienden a estabilizar a los elementos que se combinen con ellos con números de oxidación altos. O sea que son agentes oxidantes bastante buenos. Entonces digamos que los estados de oxidación más altos de los metales de transición son comunes, pero cuando se combinan con el flúor o el fluoruro y cuando se combinan con el oxígeno en los óxidos. Se estabiliza ese número de oxidación alto, debido a la alta electronegatividad de estos elementos. Los estados de oxidación altos posibles se favorecen en medio básico. Entonces, nosotros también cuando hablamos de los diagramas de Latimer, cuando hablamos de los procesos redox, veíamos el caso del ion ferrato en donde el hierro tiene más 6 y veíamos el potencial de reducción a condiciones ácidas y a condiciones básicas. Y veíamos que a condiciones básicas ese potencial de reducción era menor, que significa que ya no había una tendencia tan clara a reducirse. Por ende, es más fácil o más factible que este ion ferrato exista en medio básico que en medio ácido. Y esto también lo podríamos ver a partir del diagrama de Purvé. Recuerden que el diagrama de Purvé me muestra esas zonas que dependiendo del pH yo puedo saber qué especie es la termodinámicamente más estable bajo esas ciertas condiciones. Entonces siempre los óxidos o estos iones así un poco más complejos con altos números de oxidación se favorecen cuando tenemos medio básico. En medio ácido se favorecen los números de oxidación más bajos e inclusive de cero, o sea, la estructura o el metal con número de oxidación cero. Eso lo pueden ver ustedes en los diagramas de Purvé de todos los elementos, ¿vale? Pueden buscar ahí en Google, mientras tanto, un diagrama de Purvé del hierro, del manganeso, y se darán cuenta de ese comportamiento. Los haluros y óxidos en los estados de oxidación bajos para los metales de transición presentan un mayor carácter iónico. Eso ya lo hemos discutido varias veces, que dependiendo del número de oxidación, pues cambian esas características ácidas y básicas que tiene el compuesto. Y decíamos que mientras más bajo es el número de oxidación, pues tienen mayor carácter iónico, o sea que sus óxidos van a tener un carácter básico. Inclusive nosotros vimos el ejemplo con el óxido de manganeso en la clase presencial. Y cuando tienen números de oxidación altos, pues la covalencia, por debido a la densidad de carga que tiende a aumentar, pues esa polarización o esa covalencia también aumenta. Por ende, los óxidos tienen mayor carácter ácido. Y entonces ahí yo les hablé, por ejemplo, del ion dicromato, del ion permanganato, en donde teníamos el ácido dicrómico, el ácido permangánico, que uno creería que siempre los metales forman bases, ¿cierto? Pero no siempre. Cuando tenemos números de oxidación altos, la tendencia es a formar es ácidos, ¿vale? Esto ya lo hemos discutido varias veces en las clases, ¿no? Números de oxidación bajos presentan un mayor carácter iónico, o sea, carácter básico. Números de oxidación más altos presentan un mayor carácter ácido, mayor carácter covalente de los enlaces. ¿Listo? Y los cationes de los haluros iónicos son ácidos de Lewis débiles. Recuerden que es un ácido de Lewis. Un ácido de Lewis es aquel sustancia, elemento que puede aceptar un par de electrones. Entonces los metales de transición, todos se comportan como ácidos de Lewis. Digamos que ese es el fundamento de formación de los compuestos de coordinación, que yo voy a tener una interacción entre un ácido de Lewis, que es el metal, y una base de Lewis, que es lo que esté unido a ese metal. Y obviamente, pues mientras mayor es el carácter, mientras mayor es el número de oxidación que tiene el metal, pues mayor es su carácter ácido. Entonces, si yo, por ejemplo, comparo los que tienen número de oxidación más 3, los acuocomplejos, que serían estos, cuando el agua hidrata esos iones, pues tienen carácter ácido. Ejemplo, el aluminio más 3, que no es un metal de transición, pero tiene más 3, o el hierro más 3, que son ácidos de Lewis. Pero cuando los números de oxidación más bajos, pues digamos que esos complejos se pueden comportar como complejos neutros.
Todo esto está por aquí, es más o menos unas características generales que tienen los compuestos, ¿vale? Pero entrando en materia, ahora sí, lo importante, y aquí necesito su participación, así que los leo en el chat. Miren, por ejemplo, para estos iones o compuestos que están aquí, díganme cuál es el número de oxidación de la plata en el primer compuesto. Entonces, Alejo, Aleja, Marian dice que más uno, Laura dice más uno, Deina dice más dos, Luis dice más tres, Valentina dice más tres. Entonces tenemos tres posibilidades aquí. La mayoría dicen que más uno, pero por ahí también hay un más dos y hay un par de más tres. Vamos a ver. ¿Cuál sería el número de oxidación de la plata en este compuesto? Marian dice que más tres. ¿Cuál sería el número de oxidación de la plata en ese segundo compuesto? Alejo se ha quedado con el más uno aquí y se ha quedado con el más uno acá. Alejandra Morita dice que menos uno. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Están de acuerdo con los que han puesto? Pero ya han puesto tres diferentes. Deina dice más uno. Catherine dice más uno también. Luis dice más uno. Listo. ¿Cuál sería el número de oxidación de la plata en este compuesto? Bueno, dicen que más tres, más tres, más tres, más tres. Ana María también, más tres. Valentina, Paula, más tres. Deina, Laura Vanessa. Entonces, la plata en este compuesto tiene número de oxidación más uno. La plata en este compuesto tiene número de oxidación más uno. La plata en este compuesto tiene número de oxidación cero. ¿Por qué? Porque si uno mira la estabilidad que tienen los números de oxidación de la plata, pues la plata puede ser cero, ¿cierto? Plata metálica. Yo puedo tener plata como un número de oxidación cero. Así como puedo tener el carbono con número de oxidación cero en los compuestos orgánicos. ¿Listo? Lo puedo tener. Yo también podría tener la plata menos uno, pero la plata menos uno sería demasiado raro. Inclusive la química me dice que los metales tienden a ceder, no tienden a aceptar. O sea que realmente de manera común la plata y cualquier otro metal de transición pues no trabajaría con números de oxidación negativos. En la química general solamente podrá haber por allí una excepción muy exótica, así como la del sodio, pueden trabajar con negativos. Aquí siempre van a trabajar con positivos. ¿Listo? Y si ustedes miran los números de oxidación positivos que tiene la plata, puede ser más uno y puede ser más dos. Pero el más dos es supremamente raro porque el potencial asociado a eso es supremamente alto, o sea, no es muy estable. Por eso generalmente decimos que la plata trabaja solamente con más uno. Con más tres, pues peor. ¿Sí? Esto que está por acá, ese número de oxidación, se conoce como la valencia primaria de un compuesto. ¿Sí? Porque ese número de oxidación me define en parte, pues, cómo se puede enlazar a otras especies.
Esto que está por aquí, como en azulito, esto de acá se llaman ligantes, ¿vale? ¿Y por qué se llaman ligantes? Porque si ustedes ven primero la estructura que tienen estos iones o moléculas, fíjense que todas están encerradas entre corchetes cuadrados. Cuando algo está encerrado entre corchetes cuadrados, significa que esto está actuando como un ligante, ¿vale? Ya les digo que es un ligante. Por ejemplo, en este primer compuesto, ¿qué es el NH3? Todos deben saber qué es NH3. ¿Qué es el NH3? Amoníaco, ¿cierto? ¿Y el amoníaco tiene carga? El amoníaco no tiene carga, es una molécula neutra, así como el agua. O sea que si el amoníaco está dos veces aquí, pues el amoníaco no aporta en carga en la molécula. O sea que la carga de esta vaina es cero. Y si yo sé que este ion que está acá tiene carga más uno, pues la única posibilidad es que la plata tiene que trabajar con más uno. ¿Sí? Entonces vean, el amoníaco no tiene carga aquí. Esto no aporta carga. Entonces la carga que tiene este ion pues debe ser debida a la plata. Por eso la plata está trabajando con más uno. ¿Sí? Si miramos el segundo ejemplo, ¿qué es CN? Todos deben saber también qué es el CN. El ion cianuro. Sí, muy bien, es el ion cianuro. ¿Y qué carga tiene el ion cianuro? El ion cianuro tiene carga menos uno, ¿cierto? Y si ustedes se fijan acá, fíjense que este ion que está por aquí tiene carga menos uno. ¿Cuál es la única manera de que me dé menos uno? Pues si el cianuro es menos uno y está dos veces, pues significa que la plata tiene que ser más uno, ¿cierto? Para que la suma de cargas acá, pues me dé menos uno, ¿cierto? Entonces que la plata también trabaja con más uno ahí. Y si ustedes miran aquí el CO, ¿qué vendría siendo el CO ahí? ¿Qué es? Ustedes también lo saben. ¿Qué vendría siendo ese CO que está por ahí? Muy bien, es monóxido de carbono. ¿Y qué pasa con el monóxido de carbono? Que pasa lo mismo que el amoníaco. El monóxido de carbono es una molécula neutra, o sea que tiene carga cero. Y si ustedes se fijan acá, este compuesto no tiene ninguna carga aquí afuera, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el compuesto es neutro. Y si el monóxido de carbono es cero, pues significa que la plata también tendrá que ser cero. ¿Listo? Pero fíjense que aquí el número de oxidación puede cambiar. Como les decía hace un rato, eso corresponde a la valencia primaria que tiene un elemento. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos cosas que están unidas a esa plata, tengo dos cosas que están unidas a esa plata y tengo tres cosas que están unidas a esa plata. ¿Listo? Y inclusive estoy hablando de moléculas que son neutras, que no tienen carga. Ejemplo, monóxido de carbono, ejemplo, amoníaco. Entonces, hace mucho tiempo, un señor de apellido Werner, a partir de experimentos, por ejemplo, voy a poner esta tablita que está por acá, él se dio cuenta que yo podría tener diferentes tipos de enlace para moléculas que están formadas con los mismos elementos. Y entonces, desde esta época, ya se podían tener medidas de conductividad. Y ya en esa época ya se sabía que esa conductividad dependía de la cantidad de iones o de cargas que estaban presentes en una molécula. Y entonces, obviamente, cuando nosotros teníamos compuestos parecidos, y nosotros medíamos la conductividad que tenían esos compuestos cuando estaban disueltos en agua, ellos se dieron cuenta que la conductividad no era igual, es decir, que la cantidad de iones en solución no era la misma. Y además también se dieron cuenta de eso precisamente por el color que tenían los diferentes compuestos que formaban esos mismos elementos. Entonces, por ejemplo, cuando uno combinaba cobalto con cloro y amoníaco,
se podía obtener un compuesto que tenía un color anaranjado, o un compuesto que tenía un color púrpura, o un compuesto que tenía un color verde y un compuesto que tenía un color violeta. Entonces esta gente estaba loca. ¿Cómo puedo tener diferentes colores si yo mezclo los mismos elementos? Entonces es que deben tener propiedades distintas, ¿cierto? Y entonces a partir de las medidas de conductividad que ya existían en esa época, se podían hacer una relación y decir más o menos cuántos iones estaban presentes por unidad fórmula. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que el compuesto que era anaranjado es como si cuando se disolvía en agua formaba 4 iones, porque la conductividad está relacionada precisamente a la cantidad de iones. Hay una relación proporcional entre ambas. Mientras más iones, pues mayor es la conductividad. Entonces dijeron, no, este resultado experimental se ajusta a como si el compuesto tuviera 4 iones. Cuando miran la conductividad de esto, vean, esta medida de este compuesto se ajusta como si el compuesto tuviera 3, este como si tuviera 2 y este como si tuviera 2. Y entonces, ¿qué pasó? Que este señor ideó la idea, valga la redundancia, se ideó este concepto de la valencia secundaria. ¿Qué es la valencia primaria? La valencia primaria es algo que depende exclusivamente del estado de oxidación. Ejemplo, si la plata es +1, ejemplo, si la plata es 0. Entonces habrá un enlazamiento de acuerdo a esa valencia primaria. ¿Listo? Así como nosotros tenemos el cloruro de sodio, que el sodio trabaja con +1, pues entonces la única posibilidad es que se una un cloro para compensar las cargas. Esto está asociado a la valencia primaria, al estado de oxidación. Pero lo que él dijo para poder sustentar esto que estaba aquí es que debía haber una valencia secundaria, otra valencia de unión directa de esos elementos, ¿sí? Que dependía, que hoy en día se le llama el número de coordinación, y es que para un elemento de este bloque, del bloque D, pues yo puedo tener hasta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas unidas directamente al metal y que no dependen de qué, no dependen de su número de oxidación. Inclusive estas ideas de este señor Werner, en ese momento no se sabía nada del enlace covalente, no había una teoría que explicara el enlace covalente, porque el señor Lewis, Gilbert Lewis, que fue el que introdujo lo del octeto, lo de los punticos, lo de los enlaces covalentes, su teoría solamente apareció 20 años después que lo de Werner, o sea que Werner estaba adelantado en su época. Él dijo que debía haber algún tipo de enlazamiento entre esos elementos que era diferente a lo de la valencia primaria. Por eso es que este hombre se ganó un Nobel por dar indicios de la formación de este tipo de compuestos y de la existencia de algo que se llama la valencia secundaria. Entonces, cuando él aplicó esos conceptos, esas ideas que tenían sobre el enlazamiento, dijo lo siguiente: pues si yo sé que por medidas de conductividad en agua sé que mi estructura debería tener 4 iones por fórmula química, entonces él se ideó, bueno, es que hay una parte que está enlazada a esa molécula como una valencia secundaria y el resto pues va a estar asociada a la valencia primaria que tiene el elemento. Y entonces para justificar que habían 4 iones por fórmula química, dijo, ah bueno, el amoníaco es una molécula neutra, esa no tiene carga. Es decir, que nuestro cobalto que está ahí debe estar enlazado de alguna manera a ese cobalto. Y según la fórmula, la composición porcentual, pues el amoníaco debe estar unido directamente al cobalto. Y si hay 4 iones por fórmula es porque esta unión me va a formar un ion. Entonces ya tengo un ion. Y estos cloros que están por fuera, que ya no hacen parte de esta esfera de coordinación o de esa valencia secundaria, sino que hacen parte de la valencia primaria, pues estarán por fuera y lo que hacen es compensar la carga. Y entonces él dijo, pues la fórmula que debe tener este compuesto debería ser esta. ¿Por qué? Porque así justifico que esto me forma un ion y que aquí voy a tener 3 iones cloruros diferentes. O sea, en total
Cuando se disuelva esto en agua, voy a tener en total 4 iones. Y entonces él introdujo esto de los corchetes cuadrados que aún utilizamos para decir que el corchete cuadrado me representa mi esfera de coordinación, ¿sí? Lo asociado a esa valencia secundaria. Entonces, todo lo que esté aquí dentro de esos corchetes cuadrados será mi esfera de coordinación, lo que hoy conocemos como mi compuesto de coordinación o como mi ion complejo. En este caso vamos a tener es un ion complejo, ¿sí? Porque no es una molécula neutra. Y entonces, asumiendo eso mismo que planteaba ahí, pues entonces dijo, ah, bueno, si yo tengo 3 iones, pues yo sé que el amoníaco es una molécula neutra, de nuevo. La única manera de que se puedan formar 3 iones con este compuesto es que en vez de estar unidos los 6 amoníacos al cobalto, deben haber solamente 5, ¿sí? Que un cloro, que sí es un ion cloruro, tiene que estar dentro de la esfera de coordinación y los otros 2 tienen que estar por fuera. Y entonces, ¿qué dijo? Ah, bueno, todos los que estén unidos directamente al metal en la esfera de coordinación no se pueden disociar. Los iones que sí se pueden disociar son los que no están dentro de la esfera de coordinación. Por eso cuando esta vaina se disolvía en agua, como este cloro él lo introdujo en la esfera de coordinación, este cloro no se puede disociar, pero los cloruros que están afuera sí lo pueden hacer. Entonces a la final él va a obtener un ion complejo acá, en donde el cloro va a estar unido directamente al cobalto y vamos a tener 2 iones cloruro por fuera. O sea, en total vamos a tener 3 iones. Y de esa manera justificó la conducción, que este conduciera más la corriente que este de acá. Y así fue como él armó las diferentes fórmulas químicas de estos compuestos a partir de estos dos conceptos. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo podemos explicar esta vaina? Que la valencia primaria depende del estado de oxidación muy bien y que la valencia secundaria es todo lo relacionado con la esfera de coordinación y ya con los aspectos que introdujo Lewis 20 años después, pues sabemos que en la esfera de coordinación siempre deben haber enlaces covalentes. ¿Covalentes de qué tipo? Deben haber covalentes dativos o coordinados. ¿Qué significa? Que dentro de esta esfera de coordinación, pues habrá alguien que acepte pares de electrones y habrá alguien que done esos pares de electrones. Entonces, hoy en día sabemos que ese comportamiento se da de esta manera. Obviamente el hombre no lo sabía, él lo dijo simplemente en términos de la conducción y de los iones que podían haber presentes. Pero pues ese es el fundamento de lo que conocemos hoy en día como los compuestos de coordinación. Entonces, vamos a ver. Yo sé que así suena raro, pero creo que con la diapositiva que viene después queda un poco más claro. Pero vamos a suponer que tenemos este planteamiento que está por acá. No, lo de CC Trans nos toca después, porque pues en ese momento Werner pues no sabía eso. Cuando hablemos de isomería, representaremos el CC Trans de ese compuesto, ¿vale? Por ahora no. Por ahora quedémonos quieticos. Cuando hablemos de isomería geométrica, hablaremos del FAC meridional cis trans aplicado a los compuestos de coordinación. Entonces dice, vamos a poner aquí un ejemplo y ustedes me van a decir cuál debería ser la estructura de ese compuesto de coordinación, así como hizo Werner hace más de 100 años, nosotros podríamos escribir una fórmula adaptada a esto que tenemos aquí. Entonces, el paladio 2, que está en el grupo 8B, debajo del níquel, tiende a formar complejos con número de coordinación 4. Entonces, fíjense que esta es la valencia secundaria. ¿Qué significa número de coordinación 4? Que tienden a unirse 4 cosas a él. 4 cosas como formando enlaces covalentes coordinados. Eso es lo que sabemos hoy en día. Señor Werner no sabía, pero hoy sabemos que es así. Compuestos de coordinación, enlaces coordinados. Solamente puede tener 4. Y dijo que uno de esos compuestos que tiene paladio, originalmente en esa época se formulaba de esta manera, o sea que teníamos el paladio unido al cloro,
pero poníamos un puntico aquí y teníamos 3 amoníacos. Recuerden que esta estructura es la que nosotros mantenemos, por ejemplo, cuando hablamos de los compuestos hidratados, que tenemos sulfato de cobre y ese sulfato de cobre tiene 5 moléculas de agua añadidas. Entonces, fíjense que aquí es una estructura muy parecida, pero en vez de tener agua, tenemos amoníaco, ¿vale? Dice, sugiera la fórmula correcta de esa sustancia como compuesto de coordinación. Entonces, vamos a suponer que vamos a darle una fórmula química de este tipo a este compuesto. Entonces, ¿cómo lo podríamos organizar? ¿Cómo se podría organizar ese compuesto? Asumiendo que tiene un número de coordinación de 4, obviamente. Entonces, si yo quiero distribuir, voy a poner aquí el paladio. ¿Sí? Yo quiero escribir una fórmula química parecida a esta que está acá. Dice que el número de coordinación debe ser 4, o sea que deben estar unidas 4 cosas a ese paladio. ¿Vale? Y entonces, dentro de la esfera de coordinación, haciendo enlaces covalentes coordinados, deben haber 4 cosas. ¿Cuáles 4 cosas? Vamos a poner como ejemplo esto primero. Digamos que hay 2 cloros unidos a ese paladio, ¿cierto? Y me faltan otras 2 cosas que deben estar unidas. Deben estar, de estos 3 amoníacos, deben estar unidos 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero representar mi esfera de coordinación, ¿qué debo usar? Yo debo usar corchetes cuadrados. ¿Listo? ¿Por qué debo usar corchetes cuadrados? Porque todo lo que esté dentro es lo que corresponde precisamente a esa esfera de coordinación. Y fíjense que aquí, al lado del paladio, están unidos 2 cloros y están unidos 2 amoníacos. Eso es lo que me representa este número de coordinación. Número de cosas que van a estar unidas por enlaces covalentes coordinados a mi metal. Pero ¿qué pasa? Que me falta un amoníaco. ¿Y dónde dejamos el otro amoníaco? Pues el otro amoníaco debería estar afuera. Pero aquí tenemos un problema con esta fórmula. Si el amoníaco queda por fuera, ¿cierto? El amoníaco tiene carga cero. O sea que todo esto que está dentro de esta vaina también tiene carga cero. Y entonces, ¿cómo es la unión aquí? Pues aquí no puede haber unión. Quiere decir que esta no podría ser la fórmula de ese compuesto. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que aquí tengo algo neutro con algo neutro. No. Entonces ahí es donde debe primar ¿qué? La valencia primaria. Y entonces en este caso yo tengo aquí 2 cosas. Tengo el amoníaco que es neutro y tengo el ion cloruro que es -1. El ion cloruro sí se podría unir a esta vaina por un enlace iónico. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Que la estructura de esta vaina pues no es de esa manera, sino que unido al paladio tiene que haber 3 amoníacos, ¿cierto? Que son neutros. Yo los prefiero en la esfera de coordinación. 3, 3, 3. No sé por qué puse 5, 3. Me falta uno para completar el número de coordinación, entonces debe haber un cloro, ¿cierto? Y si nosotros miramos esto que está aquí, si el paladio tiene número de oxidación +2, el amoníaco tiene carga 0, el ion cloruro tiene carga -1, todo esto de acá, ¿tendrá carga o no tendrá carga? ¿Tiene o no tiene carga eso? ¿Qué carga tiene? Tiene carga +1. Muy bien. O sea que esto de acá se llama un ion complejo. ¿Listo? ¿Por qué decimos que es un ion complejo? Porque es un ion que resulta de la coordinación de un metal de transición. Es un ion complejo. O sea que este de aquí arriba es un ion complejo. Esto de aquí arriba también es un ion complejo. Pero este de acá no es un ion complejo. A esto, que es una esfera de coordinación, pero tiene carga neutra, simplemente se le llama un compuesto de coordinación. ¿Sí? Esto es un compuesto de coordinación. Esto también es un compuesto de coordinación, pero en este caso lo vamos a llamar es un ion complejo. Vamos a tener un ion complejo. Y entonces aquí este ion va a tener carga +1. Y entonces, ¿qué pasa con el cloro que queda que nos faltó? Fíjense que aquí sí puede haber interacción. Entonces, en el caso anterior teníamos 0 y amoníaco 0, pues no. Entonces aquí, este cloro que está acá sí va a compensar la carga.
O sea que este compensa la carga, o sea, compensando la valencia primaria de mi elemento. Y estos que están aquí adentro compensan la valencia secundaria de mi elemento. Entonces, fíjense que yo puedo tener las dos cosas en un mismo compuesto. Valencia primaria que depende de las cargas exclusivamente. Valencia secundaria que depende de qué? De la capacidad de formar enlaces covalentes de mi metal que yo tengo aquí. En este caso, formar 4 enlaces covalentes coordinados. Este será mi ion complejo y aquí tendré un ion cloruro por fuera, ¿vale? Esta sería la fórmula, así como escribió por allá arriba Natalie, Valentina y Deina. Muy bien. Solamente para que se dieran cuenta de que eso tiene un orden, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito aquí y yo voy a decir, bueno, yo tengo este compuesto acá y supongamos que yo lo hago reaccionar como hicimos nosotros en el laboratorio, lo hago reaccionar con nitrato de plata. ¿Qué pasaría si yo este compuesto lo disuelvo en agua y lo hago reaccionar con una solución acuosa también de nitrato de plata? ¿Qué pasaría? Entonces, por todos es bien sabido, ¿cierto? Todos deben saberlo de su química analítica y de la primera práctica de laboratorio que nosotros tuvimos, que cuando nosotros tenemos el ion cloruro y el ion plata más uno, ellos se combinan para formarme un precipitado, cloruro de plata. Cloruro de plata que tiene un color blanco y que es bastante insoluble. Su KPS va por 10 a la menos 10, o sea, es bastante insoluble. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos tener una reacción de precipitación. Y entonces, si ustedes se acordarán de esas reacciones de metátesis o de doble intercambio o de doble sustitución que existen acá, por allá de química general, nosotros podríamos ver lo siguiente. Va a haber un intercambio de iones. Este es un ion positivo. Este ion positivo se iría con quién? Con el ion negativo. ¿Listo? Y este ion positivo de acá se iría con el ion negativo de acá. Y fíjense que aunque aquí haya cloruro, este cloruro, como hace parte de la esfera de coordinación, no puede reaccionar con la plata. Solamente puede reaccionar el cloruro que no hace parte de esa esfera de coordinación. Entonces, digamos que eso también sirvió en su debido momento para fundamentar las cantidades que se formaban de los compuestos, porque además de las medidas de conductividad, también utilizaban reacciones de precipitación para mirar cuántos iones realmente hacían parte de la esfera de coordinación y cuántos no. Entonces, si nosotros vemos, este cloro podría reaccionar con la plata, pero como está en la esfera de coordinación, no lo hace, porque está unido covalentemente al paladio. Entonces, no se puede disociar. Solamente se puede disociar el que no está dentro de la esfera de coordinación. Y entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Lo que dicen ustedes, voy a tener el mismo ion complejo acá, con tres amoníacos, un clorito acá, pero ya no va a estar unido a cloruro, sino que va a estar unido al nitrato. Vean que aquí este nitrato también compensaría la valencia primaria. Tiene un enlace iónico. Más, y la plata se va con el cloruro y se me forma cloruro de plata. Entonces, ¿cuántos moles de cloruro de plata puedo obtener? Pues solamente uno, ¿cierto? A partir de este de acá. Entonces, eso es lo que hay que tener también en cuenta, que lo que puede reaccionar es lo que está fuera de la esfera de coordinación, compensando, de nuevo, qué pena que repita tanto, la valencia primaria, y lo que está dentro compensa es la valencia secundaria del elemento. Pero entonces, ¿qué características deben tener esto que está dentro de la esfera de coordinación? Si ustedes se dieron cuenta aquí, el amoníaco tiene carga cero, el cianuro tiene carga -1, el monóxido de carbono tiene carga cero. Entonces, para que estas vainas puedan estar en la esfera de coordinación, debe haber sí o sí, como les decía hace un rato, un enlace entre el metal y el ligando. Debe haber un enlace covalente coordinado. Esa es la clave. Y para que haya ese enlace covalente coordinado, pues el metal va a actuar como un ácido de Lewis
y el que se una dentro de la esfera de coordinación a ese metal se debe comportar como una base de Lewis. ¿Listo? En este caso, las únicas bases de Lewis posibles, ¿qué son? Son moléculas neutras o son aniones. O sea, yo no puedo tener un cation, no puede haber un cation, no puede haber un cation que actúe como ligante. Tiene que ser o neutro o tiene que ser un anión. Entonces, fíjense que aquí pasó eso. O tiene que ser neutro o tiene que ser un anión, pero nunca un cation, ¿vale? Fíjense aquí lo mismo. Bueno, el amoníaco es un neutro, el cloruro es un anión, ¿no? ¿Por qué? Porque un cation no sirve como una base de Lewis, no tiene pares libres. Y entonces aquí las moléculas neutras, para que puedan funcionar como ligantes, tienen que tener sí o sí pares libres de electrones. Entonces, por ejemplo, el monóxido de carbono tiene pares libres. El amoníaco tiene pares libres. El agua tiene pares libres. Por eso se llaman ligantes neutros, ¿sí? Porque son bases de Lewis neutras. Y todos los aniones, cloruro, sulfato, nitrito, nitrato, oxalato, todos los que sean aniones, de por sí, ya con que sean aniones, significa que tienen pares libres. Sí, porque tienen exceso de electrones, porque tienen carga negativa. Por eso es que también funcionan como ligantes. Ese es el fundamento. Depende de ese tipo de reacciones que hicimos ahorita, Natalie. La única manera de hacer eso es justificándolo a partir de la experiencia y de diferentes técnicas que veremos más adelante para identificar qué hace parte de la esfera de coordinación y qué no hace parte. Y ahí también hablaremos de los isómeros de ionización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega un ligante que tiene que ser sí o sí una molécula neutra con pares libres o sí o sí un anión para que actúen como base de Lewis? Cambia totalmente el comportamiento de este ion metálico que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, la plata más uno, cuando está librecita, acuosa, ¿sí? Cuando esta cosa significa que también está rodeado de moléculas de agua que actúan como ligantes, ¿no? Pero generalmente para simplificarlo uno simplemente lo pone de esta manera, Ag acuoso. Cuando gana un electrón, o sea, cuando se reduce a plata metálica, el potencial de reducción es 0,799. ¿Qué significa eso? Que se oxida, perdón, que se reduce con facilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el potencial de reducción me da positivo, o sea que es una reacción espontánea. Es por eso que cuando tenemos soluciones de plata, por ejemplo, cuando hacen Tollens y esas pruebas para identificar, pues la plata se reduce con facilidad. Por eso cuando tenemos cloruro de plata lo dejamos en exposición de la luz y el tiempo se empieza a volver negrito. ¿Por qué? Porque se empieza a formar plata. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando la plata ya no está rodeada de agua, sino que dentro de una esfera de coordinación hay iones cianuro, por ejemplo, iones cianuro, fíjense que aquí es un anión, fíjense que el anión sí puede actuar como ligante. Cuando nosotros tenemos cosas unidas directamente al metal por enlaces covalentes, por ejemplo esto, que vamos a tener un ion complejo. Fíjense que el potencial cambia totalmente. Ya no es tan fácil que se reduzca la plata a plata cero. Inclusive como el potencial es negativo, significa que es un proceso no espontáneo. Entonces, fíjense que los ligantes sí pueden afectar el comportamiento químico que tienen los metales, ¿vale? Siempre que estén unidos covalentemente, cambian sus propiedades. Por ejemplo, el potencial de reducción ya no se reduce tan fácil. También pueden cambiar las características que tienen los iones. Por ejemplo, cuando uno tiene una solución de cloruro de hierro 3, escribirla aquí, cloruro de hierro 3. El cloruro férrico es de color amarillento. ¿Qué pasa con este cloruro férrico? Que cuando se disuelve en agua, el hierro tiende a estar rodeado de 6 moléculas de agua. O sea, me forma un ion complejo, que sería este, un acuo complejo, porque el ligante es agua. Y me queda por ahí el ion cloruro negativo. Pues obviamente también hidratado, ¿vale? Digamos que el hierro más 3,
El agua complejo es precisamente el que me da este color amarillito. ¿Qué pasa cuando nosotros le agregamos una solución que tenga el ion tiocianato? Nosotros lo hicimos en el laboratorio. Ustedes se deben acordar de eso. Que cuando usted le agregaron no tiocianato de amonio, sino tiocianato de potasio, el complejo con el agua es un complejo lábil. ¿Qué significa? Que la unión no es tan fuerte, o sea que hay otros ligantes que se pueden unir más fuertemente y pueden desplazar las moléculas de agua. Entonces, cuando uno le agrega tiocianato, ¿qué pasa? Que el tiocianato viene, reemplaza el agua aquí, en parte, ¿cierto? Depende de la estequiometría, y puede reemplazar a las moléculas de agua dentro de la esfera de coordinación. ¿Y qué pasa? Que como ya tengo otro ion que funciona como ligante dentro de esa estructura, sigo teniendo el hierro más 3 acá, este complejo ya no es de color amarillo, sino que es de color rojo. Y entonces cuando uno reemplaza todas las moléculas de agua, ustedes veían ese complejo de rojo sangre. Ustedes se deben acordar que es el complejo del tiocianato con hierro, ¿cierto? Porque el tiocianato reemplaza las moléculas de agua de este complejo lábil y ahora va a formar un complejo con otro color. Entonces vean que también puede cambiar las propiedades físicas que tiene mi compuesto. ¿Dependiendo qué? Dependiendo el tipo de ligante que yo tenga presente en la molécula. Por eso cuando lo veamos la próxima semana en la teoría de campo cristalino, pues los diferentes ligantes darán diferencias de energía y por ende diferentes colores, ¿vale? Entonces siempre en los compuestos de coordinación debe existir un ácido de Lewis, que es el metal, ¿sí? Debe haber una base de Lewis, que debe ser una molécula neutra con pares libres, o tiene que ser un anión, ¿cierto? Que van a actuar como bases de Lewis, y la interacción que debe haber entre el metal y ese ligante debe ser un enlace covalente coordinado. Esa es la justificación. Y como es un enlace covalente, pues es difícil de romper, por eso aquí el cloro que estaba acá no se puede disociar. Solamente se disociará aquí el que haga parte de un enlace iónico. Pero recuerden que los enlaces iónicos por debido a las interacciones y entalpías de hidratación, sí son solubles en agua en su mayoría, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos ligantes? Por eso hablamos de complejos lábiles y complejos que no son lábiles. Depende de la fortaleza e interacción de los ligantes y eso lo hablaremos cuando toquemos el tema de isomería, ¿sí? Porque puede haber isómeros dependiendo del ligante si está dentro o si está afuera. Entonces, fíjense acá, para los ligantes yo los puedo clasificar de diferentes maneras. Yo puedo tener ligantes monodentados, puedo tener ligantes bidentados, tridentados, tetradentados, polidentados. ¿Qué significa este dentado? Digamos que el nombre se deriva de dientes, es decir, de en qué manera ese ligante se puede unir al metal. Entonces, cuando nosotros hablamos que es monodentado, es que le da una sola mordida al metal, ¿sí? Una sola mordida. ¿Qué significa? Que ese ligante solamente tiene disponibles un par de electrones, nada más. Un par de electrones para formar solamente un enlace covalente. Entonces, por ejemplo, el amoníaco sería un ligante monodentado, porque solamente tiene posibilidad de formar un solo enlace covalente con el metal. ¿Por qué uno solo? Porque solamente tiene un par libre disponible. ¿Listo? ¿Qué significará bidentado? Pues será una molécula, ¿cierto? Un ligante que tenga dos pares libres disponibles para formar enlaces covalentes. ¿Qué será tridentado? Pues que tenga tres pares libres disponibles. Tetradentado, pues que tenga cuatro pares libres disponibles, ¿sí? Generalmente todos estos bi, tri, tetra, pentadentados, hexadentados se conocen con un solo nombre, polidentados. ¿Listo? Y entonces aquí tengo una pequeña clasificación. ¿Cuáles son ligantes que son monodentados, que son supremamente comunes en los compuestos de coordinación? Entonces tenemos, por ejemplo, el agua, ¿sí? El oxígeno
tiene dos pares libres, ¿cierto? Tiene dos pares libres, pero como los enlaces covalentes son direccionados, ¿cierto? Tienen una dirección, tienen una forma, por eso hablamos tanto de la geometría de esas moléculas, pues si se une por acá, ya no se puede unir por acá, porque ¿cómo hace para unirse al mismo metal así? Tendría que torcer, no se puede, ¿cierto? Porque aquí la hibridación de estos orbitales solamente permitiría unirse por aquí o por acá. Y aunque el oxígeno tenga dos pares libres, solamente se puede unir por uno. ¿Sí? Porque los pares libres están sobre el mismo átomo. Para que sea un ligante evidentado, pues los pares libres deberían estar en átomos diferentes. O sea que si yo tuviera un oxígeno por acá y oxígeno por acá, pues este sí sería un bidentado, porque se podría unir por este y se podría unir por este, ¿vale? Entonces, no siempre el número de pares libres me indica si es monovidentado. Hay que ver la forma que tiene la molécula. En el caso de la molécula de agua es un monodentado. Es imposible formar dos enlaces covalentes ahí. ¿Sí? Monodentado. ¿Cuáles también son monodentados? El amoníaco, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, la metilamina, la piridina, los halógenos, el ion óxido, el ion hidroxilo, el ion cianuro, sulfato, tiosulfato, nitrito, nitrito. Vean que aquí hay dos tipos de nitritos. Después hablaremos de cada uno de estos tipos de nitritos. Bueno, pero la misma, tiene la misma fórmula. Tiocianato, y vean, aquí pasa lo mismo. Tiocianato N y tiocianato S. Esto dependerá de la isomería. Después tocaremos. Todos son ligantes monodentados comunes, ¿vale? Y cuando el estado de oxidación es negativo, ¿de quién, Luis? ¿Del metal o de quién? No, pero es que los ligantes tienen que ser neutros o aniones. El ligante completo, anión. Fíjese que aquí son aniones, ¿no? Fluoruro, cloruro, bromuro, porque tienen pares libres. Por eso es que son bases de Lewis. Yo no puedo tener un ligante. No, el metal tiene que ser un ácido de Lewis. Por eso, al comienzo les dije que tendrían que ser positivos. Ahí yo no puedo tener un metal con número de oxidación negativo. No se comportaría como un ácido de Lewis. O sea, tiene que haber un ácido de Lewis. La única posibilidad o es que el metal sea neutro o que tenga carga positiva. Pero si es negativo, paila, no se puede. Porque tendría más electrones. Sí, no, no, no se puede. Tiene que ser positivo. ¿Listo? Entonces, estos son ligantes monodentados que solamente se pueden unir o formar un enlace covalente con el metal. Recuerden, moléculas neutras o aniones, ¿vale? Los polidentados se clasifican de una sola manera y, por ejemplo, tenemos bidentados a la etilendiamina. Miren que es una amina, seguramente ustedes ya lo vieron en orgánica. Vean que aquí este nitrógeno tiene un par libre y aquí tengo otro nitrógeno con otro par libre, los grupos amino. Entonces se pueden formar dos enlaces covalentes con esto. La piridina que está aquí es esta misma, solamente una, o sea, esta. Por eso solamente tiene un nitrógeno. Pero la bipiridina, pues tiene dos piridinas unidas. Y vean, se puede unir por acá o por acá. Serían bidentado. Ortofenantrolina, bidentado. El ion oxalato, ustedes dicen, no, pero aquí tengo un montón de pares libres, pero ojo que deben tener en cuenta la forma, ¿no? Esto es trigonal plano, y si ustedes se unen por acá, la única posibilidad es que se unan por acá. Ya con estos ya no se puede unir, ¿sí? Porque la forma de la molécula no lo permitiría, por eso también es un ligante bidentado. El ion carbonato también es bidentado, o sea, puede unir por aquí, se puede unir por acá, ¿vale? Y podemos tener ya polidentados. Por ejemplo, este sería un tridentado, dietilentriamina. Vean, tiene tres pares libres. El ion trifosfato también sería un tridentado. Vean, porque la fórmula deben tener en cuenta la forma de la molécula. Y este que es supremamente famoso, que es el EDTA, el ácido etilendiamino tetracético. ¿Qué es el EDTA?
El ETA es un ligante en hexadentado, porque se puede unir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Por eso en analítica, si seguramente ustedes vieron titulaciones con EDTA, pues la ventaja que teníamos es que al tener un ligante polidentado como el EDTA, pues la relación entre los metales y ese ligante en la ecuación química era 1 a 1, porque pues los metales tienden a tener un número de coordinación entre 4 y 6 y él puede suplir con todos los puntos de coordinación. Y entonces cuando nosotros tenemos ligantes que son polidentados, o sea, todos estos de aquí, digamos que a eso les llamamos ligantes o ligandos que son quelatantes o quelatos. Entonces, siempre que tengamos un quelato, significa que dentro de esa estructura del compuesto de coordinación vamos a tener un ligante que es polidentado, ¿sí? ¿Qué entendemos por polidentado? Ya, desde que puede hacer dos en adelante, ya es un ligante polidentado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la etilendiamina, vean, la etilendiamina puede formar dos enlaces covalentes con el platino, es un bidentado. Aquí tengo otra etilendiamina, puede formar dos enlaces covalentes con ese metal. Entonces, este compuesto generalmente se le llama un quelato. ¿Por qué? Porque los ligantes son polidentados, ¿vale? Entonces, todo lo que tenga etilendiamina también serán quelatos. Cuando los ligantes son únicamente monodentados, no tenemos quelatos. ¿Listo? Tienen que ser bidentados o más dentro de la estructura, ¿vale? Inclusive, nosotros también podemos hablar de ligantes monodentados, ligantes polidentados, pero también podemos dar el nombre de ligantes ambidentados. ¿Qué es un ligante ambidentado? Y es lo que da fruto a la isomería después. Ligantes ambidentados serían estos que están por acá. ¿Sí? ¿Qué significa ambidentado? Por ejemplo, voy a poner el cianuro, perdón, el cianuro, el tiocianato, que es este de acá. Vamos a suponer que la estructura de Luis del ion tiocianato es esta. 6, 4, 10, 15 con una carga negativa, 16 electrones. Ahí está. Cuando nosotros tenemos un ligante ambidentado, es un ligante que es monodentado, pero que se puede unir de dos maneras. Por ejemplo, este es un ligante monodentado porque se puede unir por el azufre por acá, ¿cierto? Si se une por el azufre, ya no se puede unir por el nitrógeno, porque si ustedes miran la geometría que tiene esta molécula, la geometría sería lineal, ¿sí? O sea que si se une por acá, que este tiene hibridación SP2, que es un triángulo planar acá, ¿cierto? Vean que hay cosas que hay que aplicar todo lo que hemos visto. Si se une por acá, pues ya no se puede unir por acá porque la forma no la permite, tendría que doblarse y no se puede doblar la molécula, ¿cierto? Si se une por acá, tiene un nombre, ¿sí? Por eso dice tiocianato S, porque se une por el azufre, o se puede unir por el nitrógeno, y entonces pasaría lo mismo. Si se une por acá, ya no se puede unir por el azufre, y entonces se dará tiocianato N. Esto es un ligante ambidentado, que es un ligante monodentado, pero que tiene varios puntos en donde se puede coordinar. En el caso del tiocianato con el azufre o con el nitrógeno, en el caso del nitrito se puede unir o con el nitrógeno o con el oxígeno. ¿Listo? El ambientado no puede ser el agua, porque el agua, los pares libres están sobre el mismo átomo. Pues es lo mismo. Tiene que ser sobre átomos distintos. Entonces, recapitulando, ustedes escríbanme ahí, ¿qué tipos de ligantes hay? No, hay mono y polidentado. ¿Listo? Hay monodentados y polidentados. ¿Cuáles son los polidentados? Como les dije hace un rato, desde dos en adelante, o sea, bi, di, tri, tetra.
Todos son polidentados. ¿Listo? O sea, solamente hay mono y polidentados. ¿Listo? ¿Qué pasa con los monodentados que solamente se unen por un átomo? ¿Qué pasa con los polidentados que se pueden unir por varios átomos para formar varios enlaces covalentes? Cuando se pueden formar varios enlaces covalentes, a esa vaina se le llaman quelatos, ¿sí? Que los ligantes son quelatantes. ¿Listo? ¿Cuál es el fundamento de la formación de los compuestos de coordinación? Que debo tener un ácido de Lewis, que es el metal, ¿cierto? Con número de oxidación cero o positivo, no puede ser negativo, porque no, o si no, no sería ácido de Lewis. Y debo tener un ligante que debe ser una base de Lewis. Para que sea base de Lewis, tiene que ser una molécula neutra con pares de electrones libres, o tiene que ser un anión. Yo no puedo tener ligantes que sean cationes. ¿Listo? Los cationes no son ligantes. ¿Qué ocurre dentro de la esfera de coordinación que se debe representar con corchetes cuadrados? Que hay enlaces covalentes coordinados, o sea que eso, lo que esté dentro no se disocia. Y eso hace parte de la valencia secundaria que tiene un elemento. Lo que esté afuera hará parte de la valencia primaria para compensar simplemente las cargas, interacciones iónicas. ¿Qué significa EN? Significa etilendiamina. O sea, esto y esto es lo mismo. ¿Sí? Vean acá. Lo que pasa que es que para evitar escribir toda esta vaina, por ejemplo, en el nombre, que después hablaremos de los nombres y la isomería y demás, en vez de escribir etilendiamina, uno puede poner ent, en vez de bipirina, BP, o ortofenantrolina, ¿sí? Son maneras de simplificar un poquito los nombres, ¿sí? Entonces, más adelante, cuando veamos los nombres, nos daremos cuenta, vean, por ejemplo, aquí, ent, ¿qué significa ent? Que es etilendiamina, ¿sí? Eso es lo que significa. Es un ligante bidentado, en este caso. ¿Cuál es la importancia de los quelatos? O sea, cuando mi ligante es bidentado o más. Fíjense que siempre que yo tengo una reacción, por ejemplo, este de acá, fíjense que aquí yo tengo níquel que está unido a 6 moléculas de agua. Entonces, primero que podríamos inferir de cómo está escrito este ion complejo que está acá, que el número de coordinación del níquel en ese compuesto es 6. ¿Por qué sé que el número de coordinación es 6? Porque hay 6 moléculas de agua unidas a ese níquel. ¿Listo? Y cuando yo lo agrego amoníaco a esa vaina, ¿qué pasa? Que el complejo con agua es un complejo lábil. O sea que las moléculas de agua se pueden reemplazar por otro tipo de ligantes. Entonces se pueden reemplazar por el amoníaco. Y obviamente como esto voy a tener un equilibrio acá, porque se puede haber una relación entre las concentraciones de este y este, yo voy a tener reacciones que son reversibles, voy a tener equilibrios. Y si tengo equilibrios, yo puedo representar esos equilibrios con una constante de equilibrio. En este caso, las constantes, recuerden que todas las constantes se calculan de la misma manera. Concentraciones de los productos elevados a los coeficientes, dividido concentraciones de los reactivos elevados a los coeficientes. Siempre será de la misma manera, solamente que dependiendo del tipo de reacción, pues le ponemos un nombre diferente. Constante de acidez, constante de basicidad, constante de producto de solubilidad. Aquí lo que se llama es constante de formación de complejo. Entonces fíjense que aquí dice 1 por 10 a la 9. ¿Qué significa? Que este equilibrio de acá está totalmente desplazado hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un valor supremamente grande. Quiere decir que la concentración de los productos es mucho mayor que la concentración de los reactivos. ¿Listo? Eso es lo que significa. Pero si ustedes ven, por ejemplo acá, el amoníaco es un ligante monodentado. Cuando nosotros tenemos la etilendiamina EN aquí, que es un ligante bidentado, fíjense que también puede reemplazar las moléculas de agua acá para formar el complejo, ¿cierto? Fíjense en la constante de formación. La constante de formación pasó de ser 10 a la 9 con un ligante monodentado a 10 a la 17 por un ligante bidentado. ¿Qué nos dice eso? Que mientras el ligante tenga mayor puntos de coordinación, las moléculas que se van a formar son mucho más estables.
Por eso es que los complejos con EDTA son supremamente estables, porque el EDTA es un ligante que es hexadentado. Es una maravilla, ¿sí? Entonces, vean, la estabilidad de los complejos aumenta cuando los ligantes tienen posibilidad de unirse en varios sitios. O sea, cuando tengo ligantes polidentados. Seguramente si yo pongo aquí EDTA, la constante de formación con el EDTA debe ser mayor o debería ser mayor. ¿Por qué? Porque es un ligante que tiene más puntos de coordinación. ¿Listo? Entonces la estabilidad también está ligada a eso. Si tengo ligantes que permiten o que son polidentados, la estabilidad de ese complejo va a ser mayor. Y es por eso que yo les decía, en algún momento que preguntó Luis precisamente, ¿qué pasa con el EDTA? El EDTA es un ligante polidentado, forma quelatos, ¿sí? Y entonces el EDTA es muy utilizado en la industria farmacéutica, por ejemplo, para los alimentos preparados porque él puede formar complejos con los iones metálicos que están presentes en muy pequeñas cantidades aquí en algún producto y que de alguna manera catalizan la descomposición. Vean que aquí lo puse claro. ¿Qué es catalizan la descomposición? Que esos productos orgánicos se degraden, ¿cierto? A mayor o menor velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el EDTA los puede capturar y evita que se produzca esa descomposición. O sea que el EDTA se puede agregar, por ejemplo, a estas salsas, las que venden en el D1, creo que es esta. Bueno, no me acuerdo. ¿Para qué? Para evitar la descomposición. O sea que sería como un conservante. Y como lo hablamos en algún momento también en alguna clase, pues se utilizan como agentes quelantes en medicina para eliminar la intoxicación por metales pesados. Entonces uno le pueden inyectar EDTA para qué? Para complejar el mercurio, plomo, para complejar el cadmio y poderlos sacar del cuerpo, poderlos eliminar, para que el cuerpo no los absorba. Entonces vean que la terapia con agentes quelantes en medicina es importante. Ojo, ¿qué es un agente quelante? Un ligante que puede unirse en más de un punto al ion metálico. ¿Por qué? Porque sus complejos son más estables. Inclusive, vean, esta imagen que es de un líquen, que es algo que crece sobre las piedras, uno dice, la vida, ¿cómo es de maravillosa? ¿Cómo puede algo crecer encima de una piedra en donde no hay un gran suministro de nutrientes y demás? Uno creería, bueno, la tierra, que hay una mayor cantidad, que hay agua, los nutrientes, pero entonces, ¿cómo puede crecer el líquen sobre una piedra? Porque el líquen produce sustancias que son agentes quelantes y lo que hacen es las sacan de su sistema, ¿cierto? Estos agentes quelantes pueden acomplejar a los metales y luego ¿qué hacen? Pues esos pueden entrar de nuevo al líquen y eso es lo que hace crecer. Así es la manera en que ellos pueden adquirir los nutrientes de una piedra con agentes quelantes. ¿Por qué? Porque sus complejos son mucho más estables. Entonces de esa manera los puede absorber, ¿sí? Inclusive dentro de nuestro cuerpo hay un montón de compuestos o ligantes que actúan como quelantes. Por ejemplo, esta que es la porfina, que cuando suelta los hidrógenos se vuelve la porfirina, que es importante en el grupo hemo. Vean en dónde es importante. Ese grupo hemo que está por acá pueden formar varios enlaces covalentes coordinados con el hierro. ¿Cuántos enlaces covalentes coordinados? Si yo quito estos hidrógenos para acá, para convertir la porfina en porfirina, que es este grupo hemo, el hierro que nosotros tenemos en la hemoglobina, que es la unión de varios grupos hemos de 4, puede unirse en 4 puntos al hierro, ¿sí? Eso es lo que permite que haya un transporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo 4 puentes aquí. Aquí tengo el resto de la proteína, que es la mioglobina, ¿cierto? Las unidades del grupo hemo. También se une por otro punto y me deja uno disponible para que se una al oxígeno. Fíjense que aquí también hay una quelación, porque tengo un agente, un ligante que se puede unir en varios puntos al hierro. Entonces vean que lo de los agentes quelatantes y de los ligantes que tienen capacidad de formar compuestos de coordinación con un metal es importante. Y vean que este mismo grupo hemo es muy parecido a la porfirina que existe en la clorofila. Vean que la clorofila también pues ya no es un metal de transición, sino el magnesio, pero vean que el sistema es exactamente el mismo, la capacidad de formar enlaces covalentes con ese grupo
Es lo que permite que haya una estabilidad. Y luego pues me queda libre para que cumpla el resto de las funciones. Vean. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? Por ejemplo, que es un veneno, pues que la unión al hierro es mucho más fuerte que la del oxígeno y entonces imposibilita que la hemoglobina pueda conducir el oxígeno en la sangre y por eso es que nos ahogamos, porque tenemos menos oxígeno disponible y nos morimos. Sí, pero todo es de acuerdo aquí a un compuesto de coordinación. ¿Listo? Entonces, como les digo aquí, en esto que encontré en el libro de la Brown de Química, 10 de los 29 elementos que según se sabe son necesarios para la vida son metales de transición. ¿Sí? Vean, necesitamos vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel. ¿Sí? Son elementos de transición para algunas funciones. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? Yo sé que tienen un montón. ¿Qué hora es? 10:34. Vamos bien. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, voy a terminar con esto, ya que no quieren preguntar nada. Con los compuestos de coordinación, cuando uno tiene este tipo de fórmulas, puede de alguna manera determinar, primero, la carga con la que está trabajando el metal, ¿cierto? Uno la puede identificar, que es útil después para cuando digamos nombre y que también es útil después cuando apliquemos la teoría del campo cristalino, porque no es lo mismo tener un ion cobre más 2 que un ion cobre más uno. El número de electrones en los orbitales es distinto. Debemos tener en cuenta también algo que se llama el número de coordinación y a partir de ese número de coordinación podríamos predecir la geometría que tendría cada uno de esos compuestos de coordinación. Entonces, por ejemplo, en este compuesto que está aquí, este ion sulfato no hace parte de la esfera de coordinación, no hace parte. O sea que ahí estaría enlazado de manera iónica, como si fuera un compuesto iónico, ¿cierto? Como una sal. Exactamente lo mismo, solamente que el catión es complejo y ya. Si nosotros tenemos el ion sulfato tiene carga -2, ¿cierto? O sea que todo el ion complejo debe tener carga +2. Para que tenga carga +2, ese complejo, ese ion complejo, el amoníaco primero es un ligante neutro, o sea que el ligante neutro no tiene carga, ¿cierto? Entonces es cero. Para que este ion tenga carga +2, pues el cobre debe tener número de oxidación +2. O sea que estamos hablando de un cúprico, ¿cierto? De cobre +2. Si yo, por ejemplo, les pregunto, para este ion complejo que está acá, ¿cuál es el número de oxidación del rodio? ¿Qué me dirían? ¿Se les cayó la conexión o qué? Carol dice +3, Marian dice +3, Valentina dice +3. Entonces, Luis dice +2, Zeina dice +3. Listo. Entonces la mayoría de opiniones es +3. Vamos a ver. El ion nitrato que está por aquí afuera, ¿cierto? El ion nitrato siempre, el ion nitrato tiene carga -1, ¿cierto? ¿Cuántos nitratos hay? Hay dos, o sea que la carga total negativa en este compuesto es -2, ¿cierto? Está fuera de la esfera de coordinación. Aquí dentro voy a tener mi ion complejo. Y vean que tengo 6 ligantes. ¿Sí? O sea que el número de coordinación del rodio en este compuesto es de 6, ¿sí? Porque tengo 6 ligantes. ¿Y por qué sé que son 6? Porque son ligantes monodentados. Tengo el amoníaco y el cloro. El amoníaco no tiene carga, es un ligante neutro. Pero el ion cloruro, ¿cierto? Ese ion cloruro, ¿qué carga tiene? -1.
¿sí? Si todo lo de aquí afuera es -2, el ion complejo, para compensar las cargas, debe ser +2, ¿cierto? Para que +2 menos 2 nos dé 0. Si el cloro es -1, significa que el rodio, para que la suma me dé -2, tiene que trabajar con número de oxidación +3, ¿cierto? De esa manera, +3 menos 1 me da +2, el ion complejo es +2, los nitratos de afuera compensan esa carga y en definitiva va a tener un compuesto neutro. Entonces el número de oxidación del rodio aquí, +3. O sea, ahí vamos bien, ¿sí o no? Perfecto. Número de coordinación, 6. ¿Qué pasa con los números de coordinación? Ah, sí, señora, sí, es un compuesto neutro. Sí, porque es como una sal, que sigue siendo un compuesto iónico. Que nosotros tenemos la concepción que los compuestos iónicos son sales sencillitas, pero aquí lo mismo, solamente que los iones son complejos. O sea, están unidos a otras cosas. Profe, Entonces vean, por ejemplo, esta tablita de acá, que dice cuáles son los índices de coordinación habituales para los iones metálicos o los metales de transición. Fíjense que lo más común, ¿cuál es? Que siempre los números de coordinación comunes de los metales de transición son o 6, ejemplo, este que está aquí, o 4, ejemplo, este que está aquí, ¿sí? Digamos que lo que más vamos a encontrar son estos dos tipos de números de coordinación. Obviamente pueden haber números de coordinación de 2, de 3, de 5, de 7, de 8, ¿sí? Pero los más comunes en toda la tabla periódica, la mayoría de compuestos de coordinación que nosotros vamos a encontrar, los números de coordinación más probables serán de 4 y 6. ¿Listo? ¿De qué depende que sea 4 o 6? Pues dependerá exclusivamente de los ligantes que estén presentes. Entonces, si yo tengo un ligante que es pequeñito, como el fluoruro, si yo lo comparo con el cloruro, pues el cloruro es mucho más grande, ¿no? Porque el cloro está debajo del flúor. Entonces, este es más grande. Entonces, si yo quiero rodear al hierro, que es +3 y es pequeño, ¿cierto? Pues es difícil rodearlo con los átomos de cloro. Entonces solamente pueden llegar hasta 4 cloros, porque ya irán los efectos estéricos. Entonces en este caso, cuando tengo cloruro, y en el caso del hierro, pues solamente puede tener 4. Pero en el caso del flúor, que es mucho más pequeño, puede tener 6. Entonces, fíjense que las diferencias radican en las características que tienen los ligantes, pero los más comunes son 4 y 6. Por ejemplo, si yo tengo ligantes neutros y tengo ligantes aniónicos, los que den densidad de carga negativa también me limitan el número de enlaces que se pueden formar. Entonces, por ejemplo, en el caso del níquel, cuando tengo iones, aniones como ligantes, disminuye el número de coordinación. Cuando tengo ligantes neutros, aumenta el número de coordinación. O sea que la naturaleza del ligante también me afecta un poco en el número de ligantes que pueden estar unidos. Digamos que esto es una tendencia, ¿sí? Pero pues nos toca ver cada compuesto en particular, ver qué tipo de coordinación tiene. Alejo, señor. ajá, profe, voy a tirar el micrófono porque me da flojera escribir, lo siento. Sí. Eh, en el caso, digamos que tú estás hablando de las geometrías, que por lo menos en las monoventadas, no, hay unas que son, ajá, como el agua que tienen dos pares de electrones, pero solo se pueden unir por uno. Digamos, como qué tipo de geometrías determinan, que, o sea, ¿cómo sabemos que ciertas geometrías determinan eso de si es monoventado o bidentado? ¿Sí me estás entendiendo? O sea, porque, o sea, que si tiene que ver con la cercanía de los pares de electrones o cómo es esa cuestión. Exactamente, usted mismo se contestó, Alejo. Ah, Por ejemplo, aquí en el agua, si yo formo un enlace covalente, ¿cierto? En este caso, pues necesito este par libre para formar enlace covalente coordinado. Recuerden que los enlaces covalentes tienen dirección y hay ángulos entre ellos. Recuerden que los iónicos y metálicos no, pero acá sí, ¿sí? Entonces, en este caso, si se une por este par libre, como el otro par libre está ubicado sobre el mismo oxígeno, pues este enlace no se puede hacer así, ¿sí? O sea, no hay posibilidad. Está totalmente impedido por la forma, porque los dos pares libres están sobre el mismo átomo. Se une aquí o se une acá. No hay más posibilidad. En el caso, por ejemplo, del tiocianato, pues es más difícil de ver eso.
porque uno dice, bueno, yo tengo dos átomos, bien, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si uno ve la geometría que tiene este ligante, aquí tengo pares libres, obviamente este par libre ya no me sirve porque si se une por acá, ya no se puede por acá, pasa lo del agua, ¿no? Pero se podría unir por acá también, y lo mismo, ya no se puede unir por acá, ¿por qué? Por lo mismo del agua, están sobre el mismo átomo. O sea, se podría unir acá y acá, pero si ustedes ven acá, entre el azufre y el nitrógeno hay un carbono, y ese carbono tiene una hibridación sp, o sea que la molécula es lineal, o sea, yo tengo una molécula lineal así. Si yo tengo un metal acá, este de acá se va a unir acá, ¿sí? Pero si yo tengo una geometría alrededor de este átomo de hierro, si esta molécula es lineal, pues este de acá ya no se puede unir acá, ¿sí? Porque la forma de la molécula no lo permite. En cambio, si yo tuviera los átomos más separados y tuviera diferentes formas entre los ligantes, eso sí posibilitaría que se pudieran unir al metal, ¿sí? Por eso es que la etilendiamina, el EDTA, donde los puntos en donde se unen están más separados y los enlaces pueden rotar y demás, pues ellos sí pueden unirse en varios puntos. Pero aquí no se puede, porque si se une por el azufre, al ser esto una molécula lineal, pues este ya no se puede unir con este, ¿sí? Por eso es que está clasificado como un ligante monodentado. Ah, listo. O sea que por lo general hay como un tipo de tendencia que si las estructuras geométricas, la geometría, perdón, Sí, son de átomos menores, pues tienden a no a formar monodentados y así, ¿no? Van en cordura con eso. exactamente, sí, porque están más cerca. Mientras más lejos estén, pues se facilita un poco, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que los enlaces sigma sí pueden rotar, los enlaces dobles no Mm, rotan. Entonces, digamos que por eso. Pero digamos que la ventaja que tenemos es que precisamente los ligantes ya los tenemos clasificados, ¿sí? Los más comunes, sobre todo. mm. Entonces ya podemos saber, bueno, es que la etilendiamina es bidentado, el oxalato es bidentado, el tiocianato es monodentado, ¿sí? Sí, bueno, Desde ese punto de vista. Bueno, vale. para Gracias. terminar, como les decía, porque no sé qué hora es. Ya faltan 15. Pucha. Bueno, para terminar, igual el lunes vamos a continuar con esta diapositiva que tengo acá. Solamente es para introducirlos para que continuemos el tema. Entonces, lo que les decía es que los números de coordinación más comunes para los compuestos o complejos es tener número de coordinación o 4 o 6. Son los más comunes que vamos a encontrar. Y que dependiendo esto va a depender de qué, del tamaño del ligante, ¿sí? Pues mientras más pequeño el ligante, pues significa que más se pueden unir al átomo central, ¿sí? En el caso del flúor, si lo comparo con el cloro, o dependerá de la naturaleza del ligante. Si el ligante ofrece carga negativa, pues se unen menos a que tenga un ligante neutro. Vean que este es un ligante con carga negativa y este es un ligante neutro. Fíjense que tienen más posibilidad el ligante neutro de unirse a que sea un ligante con carga negativa. ¿Sí? Eso también me afecta. Pero entonces a lo que iba, para que continuemos con el día lunes con esto, es que las geometrías que adquieren las moléculas se parecen o son casi las mismas que nosotros teníamos para los compuestos covalentes. ¿Y por qué digo que las mismas? Porque aquí, pues yo tengo un compuesto covalente, ¿no? Recuerden que aquí lo que me une el ligante al metal es un enlace covalente coordinado. Entonces voy a tener las mismas geometrías. O sea que si yo tengo un metal con número de coordinación 2, o sea que su geometría ¿cuál es? Lineal. Que si tengo un complejo que tiene número de coordinación 3, pues trigonal plana. Que si tengo un complejo con número de coordinación 4, aquí sí es donde cambia y después les diré las diferencias entre ambos. Yo puedo tener complejos que son tetraédricos o puedo tener complejos que son cuadrado planares. ¿Listo? En el caso del 5, pues sí, serían bipiramidal trigonal y en el caso de 6, pues octaédrica. Fíjense que las geometrías que van a tener esos iones complejos son las mismas que nosotros utilizamos para los compuestos covalentes. ¿Listo? Solamente que vamos a incluir esta cuadrado planar, pero para unos casos específicos y ya después les diré cómo sé que es cuadrado planar y no tetraédrica. ¿Listo? Entonces yo creo que vamos a terminar hasta ahí. Estos ejercicios los continuamos haciendo la otra semana. La otra semana pues veremos también lo de nomenclatura. Haremos más ejercicios mirando el número de coordinación, la carga, para que eso quede bien antes de que empecemos la nomenclatura. ¿Listo? Y después vemos lo que es isomería,
lo de Sistrans, que es lo que quiere Natalie, que yo también quiero explicarles, porque también eso es importante. Por ejemplo, el cisplatino, debido a la forma que tiene, y luego hablamos de la teoría de campo cristalino. ¿Listo? Ya, eso es todo por hoy. Sí, señora. Ahora que me llegue el video de Meet, yo lo subo ahí a YouTube. Igual a ustedes les llega el enlace, así que no problema. Les queda en el Drive. Si se les queda alguna preguntita de la clase de hoy, porfa, anótenla clarita ahí y el día lunes la tratamos de resolver, ¿listo? Yo sé que a veces es un poco complicado esto de golpe, pero vamos a hacer el intento, ¿listo? Entonces nos vemos. Guárdense las preguntitas para el lunes, porfa, apenas empecemos. A Profe, ustedes por venir, muchas gracias, señora. una preguntita, pues no es de la clase, sino una cosa del laboratorio. De Dime. una vez, porfa. Esto, bueno, tengo dos preguntitas. Ah, yo por qué cerré. Dime. La primera, esto, en el primer punto, ahí nos piden como una gráfica respecto a lo de, espérame, lo de absorbancia y concentración, ¿sí? Sí, ¿Esa tiene que tener alguna tendencia o no? sí. Sí tiene que tener.